Imagínate que tenemos un punto A y B que se desplazan a una velocidad y tenemos que acabar calculando el lugar y el momento en el que colisionan. Es muy posible que alguna vez haya resuelto un problema de física parecido a este. Pero ¿qué pasa si tenemos que llevar ese ejercicio en papel a código? Pues básicamente es lo que vamos a hacer en este tutorial para seguir mejorando nuestra lógica de programación. Así que ¡comenzamos a picar! Bienvenidos a Moure Dev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Mi nombre es Bryce Moure, soy ingeniero de software desde hace más de 13 años. Por si no lo sabes, en nuestra comunidad tenemos una actividad que llevamos a cabo todas las semanas. Se llama Retos de Programación. Puedes participar con cualquier lenguaje y cada lunes propongo un nuevo reto y resuelvo y explico el de la semana anterior. Cada reto intenta potenciar diferentes capacidades lógicas y en este caso he querido representar cómo podemos resolver un problema de física con código. Pero antes, dame solo unos segundos para hablarte del colaborador de este vídeo, ya que me ayuda a seguir creando contenido. Una vez más, muchísimas gracias a Rayola Networks. Si estás pensando en tu próximo proyecto web, es muy posible que necesites contratar un hosting o un dominio. En Rayola Networks son especialistas. No importa si es un pequeño proyecto web o un servidor que tengas que configurar a tu gusto. Te dejo un enlace en la descripción del vídeo para que puedas acceder a todos sus servicios. Y lo más importante, para que puedas contratarlos con un descuento de hasta un 20%. Recuerda lo importante que es tener presencia online y trabajar con empresas que nos puedan dar un trato personalizado, como es el caso de Rayola Networks. Como te decía, para informarte de todo lo relacionado con los retos de programación de la comunidad, solo tienes que entrar en retosdeprogramación.com. En la sección de ejercicios semanales encontrarás todos los de este año. Entre ellos, el reto número 42, el que vamos a resolver en este vídeo. Básicamente, tenemos que crear una función que sea capaz de calcular dónde colisionan dos puntos que se desplazan en los ejes X e Y, cada uno con un vector de desplazamiento que puede ser diferente. El ejercicio nos pide acabar calculando ese punto de colisión y cuánto tiempo tarda en producirse. Por supuesto, teniendo en cuenta que estos dos puntos pueden no llegar a colisionar. En el repositorio de GitHub es donde vas a encontrar mi solución y todas las aportadas por la comunidad en cualquier lenguaje. Lo que te pido siempre es que si quieres apoyar esta actividad, simplemente le des al botón de Start, ya que es una manera de dejar un like. Por último, recuerda que estos ejercicios los resolvemos semana a semana en directo y que en el servidor gratuito de Discord existe un canal llamado Retos Semanales para poder ayudar a la comunidad o solicitar ayuda. Y ahora sí, vamos con el ejercicio llamado Punto de Encuentro, que combina física, matemáticas y programación. Vamos a hacer esto. Imagínate, tenemos un eje de coordenadas. Por aquí tenemos el objeto A, aquí tenemos el objeto B. Imaginamos que el objeto A se desplaza con un vector de movimiento así y el objeto B con un vector de movimiento así. Pues es posible que en algún momento en el tiempo, si todo va bien, igual colisionen aquí. Pues nosotros tenemos que hallar este punto de colisión C, le vamos a llamar. Y también, ¿cuál es el tiempo que ha pasado? Entonces, por eso tenemos el punto donde empiezan, la coordenada XY que a nosotros nos dé la gana, el punto donde empiezan cada uno de los objetos, el vector de desplazamiento, que podría ser un vector de desplazamiento, imagínate, 2, 2, imagínate, ¿por qué? Porque cada vez que cambia su movimiento se desplaza 2 unidades en el eje X y 2 unidades en el eje Y. Podría ser algo así. Pero también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si tuviéramos aquí otro eje y aquí tengo los objetos y este objeto se mueve hacia aquí y este objeto se mueve hacia aquí, estos dos vectores nunca se van a tocar. Incluso el otro día también planteábamos una posibilidad que es que si yo tengo aquí un objeto, otro objeto y estos dos vectores tienen el mismo vector de desplazamiento, lo que acabaremos teniendo aquí son unas paralelas, entonces tampoco van a acabar chocando nunca. Entonces tendremos que tener en cuenta que deberemos calcular en caso de que choquen en qué punto han chocado y cuál es el tiempo que les ha llevado a chocar, o que aparezcan estos casos, que nunca choquen, que en realidad igual vayan en paralelo, lo que sea. También incluso se puede suponer que los objetos pueden pasar por la misma trayectoria pero en diferentes momentos de tiempo. Eso no es una colisión. Es decir, eso es como se desplazan los coches. Dos coches pueden pasar por el mismo sitio, pero no hay colisión si no pasan al mismo tiempo, que es cuando chocan, ¿no? Ya sabéis cómo son estos ejercicios, que se trata de ir descomponiéndolo en problemas más pequeñitos y en base a eso intentar ir razonando lo que debíamos hacer. Voy a crear una función, le voy a llamar colisión, por ejemplo, collision. ¿Y esta función qué va a recibir? El ejercicio nos decía que lo que tiene que hacer esto es que tenemos un objeto 1 y 2 y tenemos que ir pasándole pues las coordenadas del objeto 1 y 2 y la velocidad de los objetos 1 y 2, ¿vale? O de los objetos A y B, imagínate que los llamamos así. Así que, ¿cómo le podría llamar? Pues mira, position A, speed del objeto A, position del objeto B y speed del objeto B. Estos serían los 4 elementos que nosotros tenemos. Hasta aquí yo creo que nada raro. Con cómo van a estar formados cada uno de estos parámetros o de estas variables que tenemos aquí, pues serán coordenadas X, Y. Sería algo así
como si yo me vengo por aquí, llamo a collision, dejadme que le haga aquí un return, aunque sea. ¿Qué sería la posición A? Pues que yo le digo que ese objeto A está a la coordenada 0, 0. ¿Y a qué velocidad se desplaza? Pues le digo que se desplaza a una velocidad 1, 1. Cada unidad de tiempo se va a desplazar más 1 en el eje X, más 1 en el eje Y. ¿Qué significaría esto? Que si yo parto de la posición 0, 0, si yo estuviera aquí y el objeto A 0, 0 es aquí. Si el vector de desplazamiento es 1, 1 y esto es 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, querrá decir que cuando transcurra la primera unidad de tiempo va a estar aquí, en el punto 1, 1. Segunda unidad de tiempo hay que sumarle 1, estará en la posición 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, porque esta velocidad es constante y el vector de desplazamiento también. Teniendo esto, ¿qué más le tenemos que pasar? Pues tenemos que pasarle también los datos, pero en este caso para el objeto B. Posición del B, me lo invento. En este caso le digo que está en la posición 1, 2 y que se va a desplazar pues a una velocidad de 0 en las X y 1 en las Y. Esta sería la forma de llamar. Una vez tenemos esto, vamos a recogerlo desde el problema, para también entender con qué se corresponde cada uno de estos valores. Vamos a decirle que imagínate que yo tuviera aquí XA, es decir, la posición X del elemento A y la posición Y del elemento A. ¿Esto a qué sería igual? A posición A, así de fácil. Pero si yo me vengo por aquí y también le hago XB y B, esto que sería la posición del B. Y igual que tenemos estos vectores de desplazamiento descompuestos para la X y para la Y, le pasamos estos y los descomponemos. En la primera variable se guarda la X, en la segunda variable se guarda la Y. Pero igual que tenemos esto, también tendríamos los de velocidad. Pues speed XA, speed IA. ¿Y esto qué sería? Speed A. Igual que tenemos esto, a la velocidad del elemento A, pues también podremos guardar las velocidades del elemento B. Así ya tendríamos todos los datos que nos llegan a este problema. ¿Qué puede pasar en este problema? Este es el momento más complejo del ejercicio. Claro, podríamos pensar diferentes soluciones. Yo ahora mismo empiezo a hacer un bucle for en el que cada vez que transcurre una vuelta del bucle for, yo podría estar pues modificando el punto A y el punto B en base a los vectores de movimiento, pero yo ya os daba la pista de que este es un ejercicio de física. A nivel computacional, imagínate cómo podríamos determinar que estos nunca chocan. Eso podría ser algo más complicado. Este es un problema muy típico en física. Nosotros lo que tenemos es una fórmula en física para poder trabajar con este tipo de problemas. Esto no es tan complicado como parece. ¿Qué fórmula en física tenemos para determinar el movimiento? Lo voy a poner aquí antes de programar. Si conocemos un poquito de física, seguramente una fórmula como esta os va a sonar. La fórmula en la que, imagínate, una posición en base al tiempo, pongo así en español, ¿no? ¿Esto a qué va a ser igual? A la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Esta es la ecuación del movimiento lineal de toda la vida, con lo cual nosotros, utilizando esta fórmula, vamos a ser capaces de, llegado el caso, acabar hallando este punto final y acabar hallando también este tiempo. Podemos pensar, ¿pero cómo vamos a hacer esto? Si en realidad nosotros lo que tenemos aquí son como dos incógnitas. Ya, pero si os dais cuenta, la ecuación del movimiento lineal, cuando tenemos dos dimensiones, esto lo que significa es que tendremos una ecuación en la que podremos hallar el punto final en base al tiempo para el elemento A, y lo que necesitaremos es el punto inicial del elemento A más la velocidad del elemento A por el tiempo del elemento A. Pero también tendremos lo mismo para el elemento B. Y en el momento que tenemos dos ecuaciones que son iguales, que lo único que están haciendo es cambiando en este caso la coordenada, estas dos ecuaciones las podríamos igualar. El punto A, en realidad, ese tiempo que transcurre en el punto A va a ser igual al tiempo que transcurre en el punto B. Esta es una condición de nuestro sistema, porque el tiempo para hallar la colisión tiene que ser exactamente el mismo. ¿Qué significa esto? Pues mira lo que tenemos en un lado y lo que tenemos en el otro lado. Ya veremos cómo despejar el tiempo, simplemente para que vayáis entendiendo que esto no es magia negra. Esto, lo único que necesitamos saber aquí es que existe una fórmula física que es capaz de determinar cómo funciona el cálculo de este tiempo, de este movimiento. Vamos a empezar a idear nuestro ejercicio y a entender algunas restricciones que nosotros podríamos tener. Imagínate la velocidad, el punto A para X y del punto B para X es 0. ¿Qué significa eso? Si yo restara ese XA
menos SXB. Si yo acabo restando la velocidad en el eje de coordenadas X del punto A y del punto B y da 0, ¿qué va a significar esto? Esto lo que va a significar es que si las velocidades son iguales, si nosotros solo tuviéramos en cuenta el eje X, lo que acabaríamos teniendo, si nos da 0, es que nunca se van a encontrar, a no ser que estén exactamente en la misma posición. Así que lo que yo tengo por aquí es... Vale, nunca se encuentran. ¿Qué le podría decir a mi ejercicio? Pues mira, si nunca se encuentran, yo lo que podría hacer es... Voy a hacer un return de none. Podría devolver que no se encuentran. O simplemente podría devolver por aquí, digo, los objetos no se encontrarán. ¿Qué premisa podemos pensar? Los objetos no se encontrarán a no ser que estén en la misma coordenada. ¿Y cómo sabemos si están en la misma coordenada? Si yo vengo por aquí y le digo que es igual a XB, esto indica que están en la misma coordenada, por lo menos con el eje X. ¿Y esto qué nos va a decir de alguna forma? Pues nos va a indicar que están en la misma posición, con lo cual si están en la misma posición, por lo menos en el eje X sí que tendrían la posibilidad de tocarse. ¿Y eso qué va a significar? ¿En dónde se van a encontrar? A nivel de tiempo. Yo tendré que acabar calculando aquí el tiempo en el eje X, el tiempo en el eje Y, y si los tiempos son iguales, si el tiempo en el que tarda en colisionar a nivel de coordenadas X, el primer elemento, es igual que a nivel de coordenadas el segundo elemento, significará que ese tiempo es el mismo y con lo cual significará que han colisionado en eje X y Y. Si están en el mismo sitio, ¿qué entiendo yo con esto? Pues entiendo que yo vengo por aquí y el tiempo para la coordenada X es 0, porque si están en el mismo punto ya colisionan según arrancan, con lo cual el tiempo de colisión es 0, no hace falta que transcurra tiempo para que colisionen, no haría falta. Entonces, claro, si tenemos este caso en el que las coordenadas de los ejes X de ambos objetos coinciden, el tiempo es 0, esto significa que sí que pueden colisionar, con lo cual lo que nosotros tendríamos que hacerle es que el else es el caso cuando los objetos no se encontrarán, pero en cambio, aunque sea 0, si están en la misma coordenada, sí que puede ser un caso válido. Pero en el caso contrario, en el caso de que no dé 0, aquí tendríamos un else. Y en este else tendría que ser el lugar donde nosotros, ahora sí que con la fórmula, calculemos cuál es el tiempo para el eje X de colisión. De momento voy a poner 0, pero aquí que sepáis que hay que calcularlo. Igual que tenemos esto, con el eje X tenemos que hacer lo mismo con el eje Y. ¿Cómo será con el eje Y? Pues más de lo mismo. Con el eje Y, si las coordenadas al restarlas da 0, es posible que si no están en el mismo punto, los objetos no se encuentren. Que esté en el mismo punto, que aquí el tiempo, pues sería 0. Claro, en el caso ideal, ¿cómo ahora, ya que tenemos los tiempos, cómo podríamos ser capaces de calcular que se han encontrado? Pues si el tiempo de colisión en el eje X es igual al tiempo de colisión del eje Y, algo así como esto, Tx es igual a Ti, esto significa que colisionan, ¿ok? Tendríamos un return de lo que sea. Y si no coinciden, ¿qué significará? Los objetos no se encontrarán. Sin más, este sería el último return. Ya tenemos más o menos aplantillado el ejercicio. Por lo menos en el caso de que no se encuentren y por lo menos en el caso de que, claro, si estamos exactamente en el mismo sitio, pues por supuesto que van a colisionar, tanto el punto A como el B. Así que ahora aquí nos queda lo difícil. Pero este cálculo ya empezamos antes a hablar de hacia dónde podía ir. Esperar, aquí, perdonar, tengo un pequeño error que es TI. Ya que teníamos Tx aquí, aquí será Ti. En este punto, en base a la fórmula que yo empecé a desarrollar antes, tenemos que empezar a ver cómo podríamos acabar despejando esa T de la que hablábamos antes, que yo dije, muy bien, tenemos la fórmula, podemos igualarlas y podemos en este caso empezar a despejar la T. ¿Cómo despejamos la T? Para la X, por un lado, la X en base a ese tiempo, e igual también a la Y en base a ese tiempo. Nosotros decíamos que las íbamos a igualar. ¿Cómo eran las fórmulas que teníamos? Pues fíjate, nosotros teníamos las fórmulas del movimiento, de ese movimiento que nosotros decíamos, venga, esa posición inicial de la X más la velocidad por el tiempo de la X. Y esto lo igualábamos exactamente a lo mismo, pero con las Is. Ahora vamos a empezar a despejar. ¿Qué podríamos despejar? Lo primero que podríamos despejar, pues, es el tiempo, que es lo que nosotros queremos calcular. ¿Qué es lo que nos falta por calcular? ¿Qué es lo que dejamos ahora mismo a 0 en el caso de que sea por lo menos susceptible de colisionar ambos puntos? ¿Esto qué acabaríamos teniendo? Pues acabaríamos teniendo que la forma de calcular el tiempo es igual a el punto inicial en X menos el punto inicial en Y partido, que nos pasaba dividiendo todo esto, la velocidad de X menos
la velocidad de y. Ya está, esta es la fórmula que nosotros de alguna forma nos va a servir para calcular el tiempo. Y vamos a plasmar esta fórmula como tal. ¿Cómo tendríamos que acabar representando la fórmula si queremos acabar calculando este tiempo? Que dijimos, hay que calcularlo. Decíamos que teníamos que dividir primero esos puntos iniciales de A, del punto B. Podríamos acabar restando ese punto A y ese punto B. ¿Cómo lo hacemos? Punto A, coordenada X, menos su coordenada XB. Tenemos coordenada XA y XB, que son los puntos de inicio del elemento en el eje X, el elemento A y el elemento B. Y esto recordáis que lo dividíamos. ¿Y entre qué lo dividíamos? Lo dividíamos entre las velocidades. Entre la velocidad en el eje X del A menos la velocidad en el eje Y del A. Y si ya tenemos cómo calcular en el eje X, tenemos cómo calcularlo en el eje Y. Esto es igual que cuando en el colegio teníamos que acabar resolviendo este ejercicio. Esta es la misma fórmula. No es nada diferente, no estamos haciendo algo distinto porque sea programación. En realidad estamos aplicando física, pero estamos llevando a cómo podríamos trasladar eso que tenemos en un papel a un lenguaje de programación, en este caso Python, pero que ya digo que esto ya lo podéis ver que se puede resolver con el lenguaje de programación que os dé la gana. Muy bien, vamos a venir por aquí. Imagínate que llegamos aquí a la fórmula y decimos, venga, que el tiempo que hemos calculado de desplazamiento y de colisión del eje X es igual al tiempo en el eje Y, con lo cual significa que si lo tratáramos por separado, eje X y eje Y, si el tiempo coincide, en un momento concreto han chocado. ¿Y esto qué significaría? Que estaríamos en esta parte del ejercicio. ¿Qué nos faltaría por calcular? Nos faltaría por calcular, el tiempo ya lo tenemos. Si os fijáis, aunque tengamos dos tiempos, TI y TX, si son iguales, significa que el tiempo ya lo tenemos. Yo podría venir por aquí y decir, mira, me da igual, la T es TX. Me da igual, es decir, podría ser TX o podría ser TI. Como son el mismo, yo me quedo con TX porque me ha dado la gana. Aquí que acabaríamos retornando, que los objetos sí que colisionan. Tendríamos que acabar diciendo, pues, algo así como los objetos colisionan en el punto XY en un tiempo. ¿En un tiempo qué? Pues el tiempo ya lo tenemos. Vamos a venir por aquí. ¿En un tiempo qué? En un tiempo T. Pero lo que nos faltaría es hallar X y Y. Y aquí podemos pensar, ahora que teníamos el tiempo, ¿cómo vamos a ser capaces de hallar X e Y? Vamos a lo más fácil. Estoy pintando mucho hoy. No sé si eso es bueno, porque pinto muy mal. Pero bueno, ¿recordáis cuál era la fórmula inicial del movimiento? Decíamos que la posición en base al tiempo era igual a la posición inicial más la velocidad, esa velocidad de desplazamiento por el tiempo. Ahora pensemos que esto que veo aquí, le digo X en base al tiempo es igual a la posición inicial en X más la velocidad de X por el tiempo en X. Tenemos el tiempo ya sabemos que lo tenemos. Tenemos la velocidad es uno de los datos del ejercicio. Tenemos el punto inicial de la coordenada X, también lo tenemos, es uno de los datos del ejercicio. Esto va a ser igual a X u A, por ejemplo, para el punto A, más V, el speed, no del punto A, pero para el punto X, por el tiempo, que ya lo teníamos calculado. Ya vamos a ser capaces de calcular X por un lado e Y por otro lado, que son justo los datos que nos faltaban. Vamos a intentar pasarla aquí. Podríamos pensar lo mismo. ¿Y qué hago? ¿Lo hago con el punto A o con el punto B? Si han colisionado, son el mismo punto. Si han colisionado, quiere decir que tanto el elemento A como el elemento B están en el mismo punto. Así que yo voy a utilizar, igual que el tiempo, utilicé el tiempo de las coordenadas X. Ahora lo que yo voy a hacer aquí es basarme para el X, quedarnos con las coordenadas X, y para el Y, quedarnos con las coordenadas Y. ¿Dónde están las coordenadas X? Decíamos punto inicial de X, X u A, más la velocidad por el tiempo. Velocidad en el eje X inicial, SXA. Speed de X en el elemento A. Lo podríamos hacer en el elemento B, nos va a dar igual, pero lo vuelvo a repetir. Si han colisionado, el elemento A está en el mismo punto que el elemento B. Por el tiempo, T sub X o T sub Y. Nos da exactamente igual, porque T sub X es igual a T sub Y. Yo podría venirme por aquí y poner T. O si lo quisiera dejar en base a la coordenada, podría poner T sub X, que lo hemos calculado aquí. E igual que tenemos el X, vamos a tener la Y. La Y exactamente con lo mismo. Igual que con el punto A, lo podríamos hacer con el punto B, pero nos quedamos con el A porque está, repito, en el mismo sitio que el B. Con esto ya tiene que ser suficiente para ahora, yo al venirme aquí, voy a venirme por aquí, voy a sustituir la X y voy a sustituir la Y. Ya podría lanzar esto, hacerle un print e imprimir el resultado de la colisión. A ver si hemos metido la pata en algún sitio y le dice, los objetos no se encontrarán. Bueno, claro, yo ahora aquí
he puesto unos datos bastante random, pero ¿por qué no intentamos plantear un caso en el que estemos seguros de que los objetos van a chocar? Vamos a pintar un caso en el que creamos que los objetos van a chocar. Un caso mucho más fácil, que seamos hasta casi capaces de imaginar. Vamos a pintar los ejes. Por ejemplo, podemos venir por aquí y decir, imagínate que tenemos el elemento A, este punto será el 2, 0. Y tenemos el elemento B que va a estar en la posición, en este caso, 0, 2. Y yo voy a indicarle, por ejemplo, que el vector de desplazamiento, para asegurarnos de que choque. ¿Qué podría decirle? Que en el elemento o en el eje de coordenadas X se desplaza 0, siempre va a estar en el mismo punto X, pero en el eje de coordenadas Y se va a desplazar 1. Al revés, siempre va a estar en el mismo elemento, en el mismo punto del eje Y, pero en el eje X se va a desplazar 1, 0. ¿Qué significaría esto? Que en el tiempo 1 van a estar aquí, en el tiempo 1 se va a desplazar al tiempo 2 y en el tiempo 2 van a colisionar aquí. Vamos a poner otro ejemplo y vamos a intentar representar eso. Teóricamente, si lanzo esto, los objetos colisionan en el punto 2, menos 2, 0 en un tiempo de menos 2. El problema lo tenemos aquí, cuando hemos despejado estas coordenadas X en este caso, porque nosotros lo que debemos tener aquí es B menos X. A, igual que aquí es Y, B menos IA. En el momento que nosotros despejamos, queda el punto al que nosotros igualamos del otro lado, es el que en realidad tenemos que pasar restando para este lado, ¿ok? Por eso esto está justo al revés. Esto lo vi cuando lo estaba haciendo, pero lo dejé así un poco para también enseñaros que somos capaces de detectar estos errores ahora que hemos probado en el eje de coordenadas cómo nos movíamos, como una forma así un poquito más empírica, ¿no? Sin fiarnos de la fórmula, para que os deis cuenta que nuestro ejercicio tenía este pequeño problema. Entonces, ahora yo puedo venir por aquí y decirle, ¡hala! Ahora sí, los objetos colisionan en el punto 2, 0, 2, 0 en un tiempo 2, 0, ¿ok? Ahora aquí ya tenemos lo que nosotros estábamos hallando. Incluso yo busqué antes rápidamente un caso pueda ser un poco más loco, que en realidad nos puede parecer pues que esto ya sería mucho más difícil de comprobar. El primer elemento que decía que estaba en la 0, 0, este es el primer elemento. Y el elemento B nos dice que está en la 150. Bueno, como si la escala fuera mucho menor, que esto aquí fuera el 100 y que el 50 fuera por aquí. Pues vamos a tener aquí el elemento B. ¿Cómo era el vector de desplazamiento? Decíamos que el vector de desplazamiento de el 1 por aquí era 10, es decir, 10 hacia aquí y 5 hacia aquí. Entonces sería algo así. Pero el elemento B decía que incluso iba en negativo, que iba menos 5 en las X, es decir, que iba hacia atrás, y menos 2,5 en las Y, es decir, que se va a desplazar como muy poquito a poco también hacia aquí. Y esto, teóricamente, si tuviéramos, por supuesto, la escala bien, podría llegar a un punto en el que colisionen. Un punto en el que yo ya sé que van a colisionar, pero que este es como muy exagerado. Pero un poco para que os hagáis una idea por qué esto iba en negativo y esto va en positivo. Porque esto es algo que está desplazando en este sentido y en negativo nos estamos desplazando en este sentido. Y va a haber un punto. Vamos a ver si ahora nuestro ejercicio funciona. Los objetos colisionan el punto 66,6, 33,3 en un tiempo de 6,6. Este es un punto que yo ya traía, que sabía que iba a colisionar. Así que bueno, para que veáis que un ejercicio de física lo podemos trasladar a programación sin ningún problema. Y hasta aquí este ejercicio lógico. Déjame en comentarios qué te ha parecido. Si no quieres perderte los vídeos semanales del canal, suscríbete y activa la campanita. Sígueme en todas mis redes sociales, las vas a encontrar en moure.dev. Únete a los directos que hacemos de lunes a viernes y espero verte por el servidor gratuito de Discord, donde hasta puedes formar parte de los grupos de estudio. Una manera en la que la comunidad se organiza de forma autónoma según sus necesidades de aprendizaje. Si aún quieres apoyar más mi contenido, recuerda que en el canal y en cada uno de los vídeos existe un botón unirme, para así con tu aportación pasar a formar parte del grupo de miembros del canal y por otro lado para acceder a distintas recompensas. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Te dejo a continuación otros retos de programación que ya has resuelto y que espero que puedan servirte de ayuda. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!